En primer lugar, voy a intervenir yo presentando un trabajo en colaboración con Leticia Barrio Nuevo, que es bibliotecaria en la Universidad de León y responsable de la Unidad de Información, Comunicación y Difusión. A continuación, intervendrá la profesora doctora Daniele Achille, no sé si lo estoy pronunciando, bueno, más o menos, que nos va a presentar una comunicación titulada Historia, Memoria e Identidad de la Red de Bibliotecas Populares del municipio de Niterói, en Brasil. Ella es profesora asociada en el Departamento de Biblioteconomía en la Universidad Federal do Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Después se va a presentar la comunicación titulada La Sismoteca Nacional en Línea de México, Sismomex, y su contribución a la investigación sísmica. Este trabajo se ha llevado a cabo por parte del maestro Saúl Armendáriz Sánchez, de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. También la maestra Minerva Castro Escamilla, bibliotecaria en la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el maestro Ricardo César Castro Escamilla, también de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues voy a comenzar yo con mi intervención. Al ser presidente de la mesa y ponente, pues bueno, pues yo me controlo el tiempo. Si veis que me paso demasiado, pues me lo hacéis saber, pero procuraré ceñirme a los 20 minutos que tengo establecidos. Bueno, pues el trabajo que les voy a presentar, que como había comentado antes, es un trabajo en colaboración con Leticia Barrio Nuevo y yo, que soy profesor titular del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León. Y el trabajo se titula Evolución de los servicios de valor añadido en los repositorios institucionales de las universidades públicas españolas. Bien, la estructura de la presentación, pues la típica de cualquier trabajo de investigación, una breve introducción, el objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Bien, este trabajo, antes de comenzar, me gustaría destacar que es una actualización de un estudio que llevamos a cabo hace 7 años, en el que hicimos un primer diagnóstico de los repositorios institucionales de las universidades públicas españolas para conocer cuáles eran los servicios de valor añadido que éstas estaban aportando. Y la idea que se nos ha ocurrido es actualizar esta información para ver cómo ha evolucionado esta situación, cómo ha evolucionado la situación de los repositorios institucionales en estos 7 años. ¿Por qué se nos ocurrió plantear esta investigación? Bueno, pues en los últimos años ya sabéis que hay un interés por parte de, bueno, pues de los poderes públicos y también de los investigadores de que la producción científica pues se difunda, que llegue al mayor número de personas posible, con la idea de, bueno, pues de mostrar de alguna manera pues el trabajo que se realiza en los centros de investigación y en las universidades, y por otro lado, bueno, pues conseguir que la gente lea nuestros trabajos y los cite, y eso, bueno, de alguna manera repercuta en nuestro propio beneficio de cara, bueno, pues a conseguir un mayor impacto y a conseguir, bueno, pues un mejor currículum basado en ese impacto de nuestras publicaciones. Y lo que ocurría es que para difundir esa producción científica, esos resultados de investigación, pues los repositorios institucionales son la herramienta que ponen a nuestra disposición las instituciones para que colguemos allí los resultados de nuestra investigación, así como otros muchos documentos. La cuestión es que también hay otros canales para difundir esos resultados de investigación. Y uno de ellos, muy destacado y que ha tenido mucha importancia en los últimos años, son las redes sociales académicas, principalmente ResearchGate y academia.edu. Hay más, pero estas dos son especialmente conocidos. Y surgió la idea de esto, de analizar los servicios de valor añadido, porque nos dimos cuenta de que estas redes sociales académicas se utilizaban muchísimo y los repositorios institucionales se utilizaban muy poco, a pesar de que existen mandatos, existen bueno, pues toda una política por parte de las universidades encaminadas a que se utilicen estos repositorios, se cuelguen los resultados de investigación y, sin embargo, la gente es muy reacia. Casi si no les obligas, pues no lo hacen.
Y, sin embargo, pues en las redes sociales académicas, que en principio es algo voluntario, es algo opcional, pues se utiliza muchísimo. Es decir, mucha gente, según publica un artículo, lo cuelga directamente en ResearchGate o en academia.edu, pero se olvida completamente del repositorio institucional que más o menos tendría cierta obligación de depositar. Entonces nos hemos preguntado, ¿y esto por qué? Es decir, ¿qué es lo que ofrecen las redes sociales académicas que no ofrezcan los repositorios institucionales? Porque el caso es que, bueno, que efectivamente los repositorios institucionales se utilizan muchísimo menos. Entonces, bueno, pues hay bastante literatura sobre estas cuestiones y efectivamente está constatado, no es una impresión nuestra, sino que está constatado en la literatura científica que se publica mucho más en redes sociales que en repositorios. Entonces, bueno, hemos pensado que a lo mejor una de las principales diferencias son los servicios de valor añadido que ofrecen estas con respecto a los repositorios. Y entonces hemos pensado, vamos a ver qué es lo que están ofreciendo, además de simplemente una base de datos en la que poder colgar esta producción, qué es lo que están ofreciendo para hacer más o menos atractivo el uso de los repositorios. Esto fue más o menos un poco la justificación del por qué surge esta investigación. Entonces, bueno, el objetivo fue conocer, en el año 2017 era conocer en ese momento los servicios de valor añadido que ofrecían los repositorios institucionales de las universidades públicas españolas y ahora es ver esa evolución desde el 2017 hasta el 2024. La metodología, pues, se identificaron las universidades públicas españolas, hay 50, 48 de ellas con repositorio institucional. Los otros dos casos son casos un poco especiales, como es la Universidad de La Rioja, que tiene Dialnet, que es una herramienta un poco particular y que tampoco se podría clasificar como repositorio propiamente dicho. Pero bueno, en principio son 48 repositorios los que se van a analizar, que este listado, bueno, pues ha sido obtenido a partir del sistema, de la página web del Sistema Universitario Español del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La recogida de datos, pues en su momento se hizo en septiembre de 2017 y en esta ocasión, pues la llevamos a cabo en abril del 2024. Y el procedimiento fue la observación externa de esas características que podíamos observar en los repositorios. La metodología. Elaboramos un checklist, pues una hoja de recogida de datos, con una serie de ítems agrupados en 3 dimensiones que vamos a ver con más detalle ahora. Pero se agrupaban en información sobre el repositorio, es decir, información para que la gente sepa cuál es la finalidad del repositorio, qué contenidos tiene, etcétera. Otra dimensión está relacionada con la información sobre los registros, no solamente por la descripción, con los principales campos, sino, bueno, pues estadísticas de uso, otra serie de datos complementarios sobre esos registros y después información sobre cómo se usa el repositorio y cómo se difunden sus contenidos. En principio, la recogida de datos será si existe o no existe ese servicio de valor añadido y se recogió información complementaria un poco más detallada sobre estos servicios de valor añadido, pero bueno, no están recogidos en esta presentación, nos llevaría bastante más tiempo. El checklist lo diseñamos a partir de la guía de evaluación de repositorios institucionales elaborados por Review hace ya casi 10 años y, bueno, pues literatura científica sobre evaluación de repositorios. Y nos hemos basado, bueno, pues en el trabajo publicado en 2021, es decir, la recogida de datos fue en 2017, pero el artículo fue publicado en la revista Information Research en el año 2021. Bueno, los ítems que conforman cada uno de estas dimensiones aparecen aquí. Información sobre el repositorio. Pues, pues el primer ítem era si está suficientemente descrito el repositorio, es decir, lo que es y su finalidad, quién está a cargo, etcétera. Se aportan información sobre copyright y sobre acceso abierto. Si tienen algún tipo de enlace o algún tipo de información complementaria que ayude a los usuarios a conocer por lo menos unas nociones básicas sobre lo que pueden depositar y lo que no, las ventajas del acceso abierto, etcétera. Si hay un enlace a la política institucional. Política institucional me refiero ya a un documento normativo que establezca las pautas que se deben seguir en esa universidad con respecto al depósito en acceso abierto en el repositorio. Las políticas del repositorio. Esto se refiere a, bueno, pues a qué versiones se pueden colgar, cuáles no, qué tipo de documentos, etcétera. Información de contacto. Estadísticas generales sobre el repositorio institucional. Esto se refiere al número de descargas, de visualizaciones, de visitas, etcétera. Estadísticas por secciones, es decir, si estas estadísticas están más detalladas en la sección de congresos, en la sección de revistas, en la sección de lo que sea.
Y otro ítem fue documentos recientes. Si aparecía, pues bueno, pues una pestaña o aparecía en algún lugar un listado de las últimas incorporaciones al repositorio. Con respecto a la información sobre los registros, pues se consideraron como servicios de valor añadido que ofrecieran estadísticas de descargas de cada uno de los registros. Esto es algo que, por ejemplo, gusta bastante a los investigadores a nivel de ego, pues saber cuánta gente te ha visitado, cuánta gente te ha descargado y mucha gente utiliza las redes sociales académicas porque proporcionan esa información. Bueno, pues esta en muchas ocasiones también lo ofrecen los repositorios institucionales. Entonces, bueno, estadísticas de descargas, de visualizaciones, la procedencia de esas descargas, es decir, de qué universidad o de qué país, procedencia de las visualizaciones, si hay un enlace a los perfiles de los autores, es decir, a su ORCID, a su Researcher ID, lo que sea. Enlace a información sobre citas, es decir, un enlace que te diga, bueno, pues en Scopus tienes no sé cuántas citas, en Google Scholar las que sean. Enlaces a otras métricas, es decir, las Altmetrics famosas, y información sobre las licencias de Creative Commons vinculadas a cada registro. En la última dimensión, uso y difusión, bueno, pues aquí son una serie de ítems relacionados sobre cómo tienen que utilizarlo los miembros de la comunidad universitaria y la difusión que pueden hacer. Entonces, instrucciones sobre cómo depositar, si existe o no la opción del archivo delegado, que esto es bastante importante y se refiere a que, bueno, muchas universidades son las bibliotecas las que realmente se encargan de hacer, bueno, pues la carga de los documentos, la asignación de metadatos, mientras que en otras no, es decir, no tienen suficiente personal y, bueno, son los propios investigadores los que se tienen que encargar de hacerlo. Instrucciones de consulta, servicio de alerta, exportación de los registros, es decir, exportar los registros a un gestor de referencias bibliográficas, por ejemplo, que se dé información acerca de en qué recolectores aparecen estos documentos o van a ser indizados, si los documentos de este repositorio están indizados en Google Scholar, que es algo que, bueno, que motiva a la gente a depositar sus documentos, si se puede compartir los registros en redes sociales o si se puede enlazar al perfil del repositorio en redes sociales. Es decir, si el repositorio tiene su propio perfil en redes sociales y está enlazado desde la página web del repositorio. Bueno, esta es la herramienta y ahora los resultados. Pues los resultados son bastante parecidos a lo que nos encontramos hace 7 años. La información agrupada por dimensiones, en la columna roja vemos los datos del 2017 y en azul lo del 2024. Bueno, pues ha subido ligeramente en la primera dimensión, información sobre el repositorio, un poquito también información de los registros y más o menos se mantiene igual, incluso ha bajado un poco en la dimensión de uso y difusión. Es decir, la media que podemos ver aquí en la parte derecha, pues la media era que la media de los repositorios se cumplían 5,6 de los 8 ítems de esta primera dimensión en el 2017 y ahora 6,2. Bueno, pues ligera subida también en el caso de la segunda dimensión y ligera bajada en la tercera. Detallando un poco más estas dimensiones con cada uno de los ítems, bueno, pues aquí se ve exactamente en aquellos en los que ha subido un poquito más, bueno, pues casi todas ahora ya tienen sus propias políticas institucionales colgadas en la página web del repositorio. Aparecen más explicitadas las políticas del repositorio sobre lo que se cuelga y lo que no, estadísticas del repositorio, información de contacto. Bueno, en general ha ido subiendo, aunque, bueno, pues algún repositorio ha dejado, por ejemplo, de poner la sección de últimas incorporaciones, novedades o documentos recientes. En la segunda dimensión, pues también vemos aquí cómo ha evolucionado y, bueno, pues lo que está en azul es el 2024, lo que está en rojo es el 2017. Bueno, pues en casi todo ha subido, aunque ha bajado, por ejemplo, estadísticas de descargas. Bueno, pues eso es una aplicación, esto es un plugin que tienen algunos repositorios y que algunos pues los han desactivado o por el motivo que sea no han considerado que mereciera la pena. Y bastante similar lo que se refiere a la dimensión de uso y difusión. Como se puede apreciar, parece que no ha habido grandes cambios a nivel general, pero lo que es curioso es que sí ha habido cambios a nivel de repositorios. Bueno, esta es la media del promedio de servicios de valor añadido. Sobre 25 posibles, pues en el 2017 eran 15,27 y ahora 16,15. Como digo, pues un ligero, muy ligero incremento.
Y este sería pues el ranking de las universidades públicas españolas en función de eso, del número de servicios de valor añadido que incorporan. Encabezando la clasificación estaría la Universidad de Málaga, la de Burgos, la Autónoma de Barcelona, la de León y, bueno, y en la parte baja estaría la de Castilla-La Mancha y la Rovira y Virgili de Tarragona. Estos son los datos del 2014 y si los comparamos, que esto es lo que me parece más relevante, con los resultados obtenidos en el 2017, pues vemos que sí que hay bastantes altibajos. Es decir, que, por ejemplo, la que aparece ahora en primer lugar, pues hace 17 años estaba pues más o menos a la mitad de la tabla, es decir, ahora cumple 23, cuando en su momento cumplía 15. Algunos repositorios, pues, que vemos que tenían, bueno, pues muchos servicios de valor añadido, pues han bajado ligeramente y otros pues han subido muchos. Es decir, a nivel general no ha habido grandes cambios, más o menos es el mismo número de servicios de valor añadido por repositorio, pero después analizando cada repositorio sí que ha habido pues ciertas variaciones significativas. Aquí vemos esa variación de los casos en los que más ha bajado, como puede ser la Universidad de Murcia, la Carlos III o la UNED, y las que más han subido, como la de La Laguna, la de León, la de Burgos o la de Oviedo. Se han observado otros servicios de valor añadido que son relevantes, que son, bueno, pues aplicaciones para móviles, la posibilidad de etiquetar, valorar y comentar los registros, descargar las estadísticas en CSV, conexión con el Current Research Information Systems, suscripción mediante canales de RSS, encuestas sobre satisfacción de usuarios. Es decir, se han observado otros servicios de valor añadido, pero de forma muy esporádica, es decir, solo en muy poquitos casos se han observado estos nuevos servicios de valor añadido. Como conclusiones, que en general, pues bueno, pues hay una ligera mejoría, pero sin embargo sí hay grandes diferencias en algunas universidades. Se sigue observando que hay muchos aspectos a mejorar y que, bueno, pues que a lo mejor habría que promocionarlo y hacer los repositorios más atractivos para que la gente los utilizara. Como sabéis, en las últimas convocatorias de sexenios, la del año pasado, ya se decía que se iba a valorar con un punto sobre 10 que el documento que se va a presentar estuviera colgado en el repositorio institucional. Esto, bueno, pues esto entiendo yo que va hacer que se utilice muchísimo más, es decir, estas políticas que obligan a hacerlo, pues en el fondo son muy efectivas, pero al margen de las políticas que tengan las universidades o los diferentes ministerios o comunidades autónomas, es importante que los repositorios, como los catálogos, sean herramientas atractivas, que sean útiles y que sean, bueno, pues agradables de manejar. Bueno, pues esta era mi presentación. Muchas gracias.